estudiantes, ¿me escuchan? Sí. Sí, Licen, le escuchamos. ¿Cómo están? Buenas noches. Quería saber si el docente ya estaba en sala, licenciado Winder, ¿ya se encuentra ahí? Sí, Karen, ya estoy en sala, listo para comenzar. ¿Cómo está, licenciado? Un gusto tenerlo con nosotros, agradecerle por la invitación, por la aceptación para dictar este módulo 4. Usted ya lo teníamos en la 7ª versión y le ha ido muy bien. Le agradezco mucho y quisiera que por favor se presente con los estudiantes para que lo conozcan. Claro que sí, bueno, buenas noches. Mi nombre es Winder Carrasco Alvarado, yo soy licenciado en Economía, tengo una maestría en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo y bueno, básicamente mi experiencia profesional y laboral la he desarrollado en el ámbito y en el campo de las contrataciones estatales, ¿no? He sido jefe de contrataciones y he sido director administrativo en diferentes instancias públicas como el Ministerio de Obras Públicas. Actualmente soy jefe financiero en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y bueno, a lo largo de toda mi trayectoria y experiencia profesional he tenido la oportunidad y opción de conocer diferentes instituciones en lo que respecta a las contrataciones estatales, ¿no? Entiendo que el módulo que ahora vamos a compartir con ustedes trata justamente de eso, de los procesos de contratación en la modalidad de apoyo nacional a la producción y empleo. Entonces, lo que yo les voy a pedir ahora para poderlos conocer un poquitito a ustedes es de que también cada uno de ustedes puedan prender su cámara un momentito y hacer una presentación de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, quisiera ceder la palabra a Jenny Lourdes, por favor. Hola. Hola, ¿cómo Lice, estás? sí, no, estoy todavía aquí. Buenas noches, Lice, mil disculpas. Estoy Adelante, en un adelante. problema, he tenido que ausentarme y de un ratito ya no sé si voy a partir ahorita de 1 hora, mil disculpas, pero sí, mi nombre es Jenny Calderón, soy licenciada en Economía y entré en el curso porque me parece bastante interesante para poder adquirir más conocimientos y aplicarlos en el ámbito laboral, Lice. Perfecto, Jenny. ¿Tú dónde trabajas? Yo trabajo en Sucre, Lice. ¿En qué lugar? En el Tribunal Supremo. Tribunal Supremo de Justicia. Sí, ¿En qué sí, área? Lice. ¿En qué área, querida Lourdes? Soy encargada de almacenes. Encargada de almacenes del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, Perfecto, sí. Jenny. Mucho gusto. Y Muchas bueno, gracias. ojalá el módulo esté a la altura de tus expectativas. Quisiera cederle la palabra, por favor, a Madeleine Murillo, por favor, para que se presente. Gracias, Lice. Sí, buenas noches, Lice. Mi nombre es Madeleine Murillo. Soy auditora. Al curso de procesos de contrataciones me inscribí para ampliar mis conocimientos. Nada más, gracias. ¿Dónde trabajas tú, Madeleine? Estaba trabajando en el Ministerio de Minería, pero ya no estoy trabajando, Lice. Estaba como DAF. ¿Tú estabas como DAF? ¿En qué periodos has estado como DAF del Ministerio de Minería? Esta gestión 2020 hasta hace una semana. Perfecto, perfecto. Sí, en el Sergio Min. Ah, ¿estabas en Sergio Tecmín? Sí, que ahora es Sergio Min. Es importante la garantía. Perfecto, perfecto. Mucho gusto, Madeleine, y ojalá el curso sea de tu expectativa, ¿no? Quiero cederle la palabra, por favor, a Gabriela Lizarazo. No se puede copiar bien tu apellido completo, estimada Gabriela, por favor. Listo, buenas noches. Mi apellido es Lizarazu. Soy Gabriela Lizarazu, soy administradora de empresas. Actualmente trabajo en una entidad descentralizada del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Perdón que te corte, Gabriela. Les voy a pedir, una vez participen, que corten sus micrófonos, por favor, para no generar interferencia y podamos todos escuchar a los compañeros que participan. Perfecto. Elba González también, por favor, no sé si es que puedes silenciar tu micrófono. Perfecto. Ahora sí, Gabriela, por favor, te escuchamos. Sí, mi apellido es Lizarazu, Lic. Yo trabajo en una entidad descentralizada del GAMLP.
en la EDME, es una entidad de maquinaria y equipo. Soy de profesión administradora de empresas y soy jefe de la sección administrativa. Perfecto. Mucho gusto, Gabriela, y bueno, a poder aprovechar al máximo el curso, ¿no? Querida Elba González, por favor, si te puedes presentar. Buenas noches, licenciado. Elba González es mi nombre, soy de profesión auditor financiero. Actualmente soy consultor del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Ah, qué bueno, o sea que estamos como colegas. Ah, sí, usted también. Entré un Yo soy poquito jefe. tarde un poquito tarde a la presentación, por eso no. Sí, mira, yo estoy ahora como jefe financiero del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, entonces con seguridad ya vamos a ir compartiendo. ¿En qué área estás tú? En la UCPPAP, en un programa En la del. UCB. Claro, claro que sí. Un Perfecto, gusto. excelente. Mucho gusto. Dante Ismael Soto. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo Mi estás? nombre es Dante Ismael Soto Jiménez. Soy abogado de profesión. Trabajo en el ámbito privado. Asesoro empresas que realizan contrataciones con el Estado. Perfecto, Dante, mucho gusto y ojalá el curso sea de provecho para ti, ¿no? María Eugenia Yuca, por favor. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es María Eugenia Yuca, de profesión administradora. Trabajo actualmente en una entidad del sector salud en el departamento de Tarija. No hace mucho estaba trabajando en la unidad de recursos humanos. Actualmente estoy en la unidad de SICOES. Es por eso la importancia de por qué llevar este diplomado, para poder, ¿no?, profundizar más los conocimientos teóricos que ya tenemos y llevarlos a la práctica, ¿no? Perfecto, María Eugenia, mucho gusto entonces. Gabriela Chino, por favor. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Gabriela Chino, trabajo en una entidad pública. Bueno, estoy trabajando en la parte que es de contrataciones y bueno, más que todo es por eso el diplomado. Tengo todavía algunas dudas respecto a lo que es contrataciones y más que todo es por eso el diplomado que estoy llevando. Perfecto, Gabriela. ¿En qué entidades estás trabajando? En el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Perfecto, mucho en gusto. la sección administrativa financiera estoy. Excelente. Walter Arroyo, por favor. Buenas noches, licenciado. Soy Walter Arroyo Alemán, ingeniero agrónomo de profesión y actualmente trabajo en la unidad de fiscalización y seguimiento de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija. Excelente, Walter. Muchísimo gusto y que el curso sea de provecho tuyo. Lady Solís, por favor. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Lady Solís, asistente de operaciones en yacimientos de litio bolivianos. El diplomado me interesa debido a más para ampliar conocimientos. Excelente, mucho gusto, Lady. Elena Dehesa, por favor. Buenas noches, mi nombre es Elena Dehesa, soy de profesional administradora de empresas. Actualmente estoy trabajando en el área de contrataciones en EMAPA, entonces es por eso que quiero ampliar mis conocimientos, ¿no? Y de acuerdo a la normativa vigente. Perfecto, María Elena. Tú me dices, en el área de contrataciones en CEMAPA, ¿no es cierto? En EMAPA, En perdón. EMAPA. Perfecto, ok. Sí. Sí, con seguridad va a ser muy productivo el curso y poder compartir principalmente las experiencias que tienen cada uno de ustedes en sus diferentes áreas de trabajo, ¿no? Muchas gracias y bueno, gracias. Yumi Fiorella. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, yo actualmente estoy trabajando en una entidad pública, soy ingeniero comercial y me interesa mucho el diplomado para poder actualizarme y poder tener un mayor conocimiento respecto al área de contrataciones.
Perfecto. Yumi, ¿en qué entidad estás trabajando? En el GAMSE, en el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Perfecto, Yumi. Madeleine Murillo, por favor. Licen, ya yo me presenté. Ah, perfecto, perfecto. Lady Solís también, Walter Arroyo. Lady Solís, ¿ya se presentó? Giovanna Guzmán, por favor, si es que puedes presentarte, Giovanna. Licenciado, buenas noches. Mi nombre es Giovanna ¿Cómo Guzmán de estás? la Garra. Actualmente estoy trabajando en la Secretaría Departamental de Minería, en la Gobernación Autónoma, en el Gobierno Departamental de Oruro, Nagador. Y estoy tomando curso porque desde que he salido del área de contrataciones en el Hospital General de enero de este año, ha habido mucho cambio en lo que es la normativa de contrataciones. Y ahora estoy como unidad solicitante en varios procesos de contratación. Perfecto, Giovanna. Muy bien. Gracias, Lilian. Gabriela Espinosa, seguramente, por favor. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Gabriela Espinosa, de profesión economista. He trabajado en varias empresas públicas estratégicas y últimamente he estado en una consultoría en Cosmil en el área de contrataciones. Perfecto, Gabriela, mucho gusto. Yo también he tenido la oportunidad de trabajar en Cosmil en algún momento de mi experiencia y trayectoria profesional, y también he trabajado en algunas empresas públicas estratégicas, ¿no? Aquí es bueno hacer un énfasis en la forma en la que ahora se desarrollan los procesos de contratación en cuanto a los cambios de la normativa que hacen referencia a sus compañeros, respecto a que hasta marzo de este año, las entidades, las empresas públicas nacionales estratégicas desarrollaban, algunas de ellas, sus procesos de contratación, todos sus procesos de contratación bajo la modalidad de contratación directa, ¿no? Entonces, a partir de marzo de este año, ya algunas empresas públicas nacionales estratégicas desarrollan sus procesos en el marco de la normativa del Decreto Supremo 181, ¿no? Entonces, bueno, y ya vamos a ir compartiendo algunos criterios. Flor Brigitte, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Soy Flor Brigitte Pérez. Actualmente estoy en el área de contrataciones y estoy trabajando en el Tribunal Supremo. ¿Tú estás en Sucre? Sí. Perfecto, Flor. Mucho gusto. Gracias. Vanessa Barrientos, por favor. Buenas noches, licenciado. Va a disculpar, recién estoy retornando a casa. Soy ingeniera comercial, trabajo en la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional. Retomé este curso para ampliar mis conocimientos, ¿no? Más que todo en el área de contrataciones. Ahorita estoy como jefa administrativa financiera de una de sus empresas estratégicas, que es Enauto. Perfecto. Perfecto, Vanessa, mucho gusto. A ver, tú y tu compañera que te ha antecedido, que también estaba relacionada con el tema del trabajo con el sector castrense, ustedes en el personal que está trabajando en Cofadena, tú estás como contratada como, o sea, es decir, el personal civil que trabaja allá, ¿están como consultores individuales de línea? Hay personal como consultores individuales de línea, también hay personal eventual y también con ítem. Yo soy militar, en sí, soy capitán. Por eso perfecto, también perfecto. De profesión ingeniera comercial. Perfecto, Vanessa. Mucho gusto. Gracias. Un gusto, gracias, licenciado. Walter Arroyo, por favor. Licenciado, buenas noches. Ya me he presentado. Ya te presentaste. Ok. Lo que pasa es que se me mueven sus pantallas, así que si les... Dante Ismael. Ya te presenté también, Lisa. Perfecto. Elba también se presentó. Jorge Flores, por favor.
Licenciado, un gusto, muy buenas noches. Buenas noches. Soy de profesión auditor financiero. Actualmente, bueno, no estoy trabajando, más sin embargo, no es momento para descuidar lo que es la capacitación. Y como la mayor parte de lo que es de mi actividad laboral, así lo que es en la parte administrativa financiera, es necesario lo que es complementar con esta parte de lo que es de normativa y conocimientos. Perfecto, Jorge, mucho gusto. Y sí, no, tienes razón. El campo laboral que nosotros tenemos, quienes estamos vinculados con las contrataciones estatales, no es solamente pues las entidades públicas, ¿no? Principalmente podemos ser y podemos desempeñar nuestras funciones como asesores para los potenciales proponentes, ¿no? Que son los que participan de los procesos de contratación que gestionamos cuando estamos del otro lado de la moneda, es decir, en las entidades públicas gestionamos los procesos de contratación. Mucho gusto, Jorge. Un gusto, gracias. Ibar Aguilar, seguramente, por favor. Ibar. Buenas noches, dice. Yo soy ingeniero civil. Trabajo aquí en el gobierno autónomo municipal de Paña, en Oruro, y me interesa un poco ampliar los conocimientos del tema de contrataciones. Perfecto, Ibar. Entonces, vamos a tener un día exclusivamente dedicado a las contrataciones de obras en el marco de las contrataciones, de los procesos de contratación AMPE. Entonces ahí seguramente vamos a poder intercambiar bastante algunos criterios contigo. Justo, por favor, si te puedes presentar. Justino Nolasco. Buenas noches, Lice. Mi nombre es Justino Daniel Nolasco Mogro, soy de la ciudad de Tarija, de profesión abogado, y actualmente trabajo en la Universidad Juan Michel Saracho en la unidad de emisiones y registros. Perfecto, Justino, no, con seguridad te va a servir bastante el curso y espero que sea de tu agrado. Claudia Ross, por favor. Buenas noches, licenciado. Soy Claudia, de profesión economista, y trabajé hasta la gestión 2015 en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en una subalcaldía, como jefe y responsable de la Unidad Administrativa Financiera. Y desde esa época hasta ahora he sido mamá full time, pero quiero actualizar mis conocimientos y este diplomado lo he tomado para actualizar y ampliar, ¿no?, mis conocimientos, porque este es un área que todo el tiempo cambia, las normativas siempre están cambiando, avanzando. Perfecto, Claudia. Una consulta. En los gobiernos autónomos municipales, bueno, o sea, específicamente en el gobierno autónomo municipal de La Paz, tú me dices que trabajabas en una subalcaldía. En la subalcaldía, los procesos de contratación, o sea, es decir, ¿quién es la autoridad delegada en la subalcaldía, acá en La Paz? En las subalcaldías tenemos nuestro subalcalde, que es como nuestro RPC dentro de la subalcaldía, y el responsable administrativo financiero, el jefe de la unidad administrativa financiera, es el RPA. Perfecto. Ok. Gracias, Claudia. No, con seguridad sí va a ser bastante interesante, porque tú vas a ver que en algunas otras entidades de características similares, como algunos otros, entiendo que hay alguien que trabaja en el gobierno autónomo municipal de Paña, creo, seguramente ahí la estructura es algo diferente, ¿no? En el cambio, en el gobierno autónomo municipal de La Paz, efectivamente, claro, tú eras RPA y siendo parte de la unidad administrativa de una subalcaldía, ¿no? Perfecto, Claudia, muchísimas gracias. Finalmente creo que nos faltaba presentarse Justino y está... no, creo que era alguien... no, Justo. ¿Hay alguien que está etiquetado con el nombre de Justo, por favor? Adelante, Justo. Licenciado, buenas noches. Hola. Adelante. Dicen buenas noches. Soy contador. Actualmente estoy trabajando en un gobierno municipal. El motivo para tomar este curso de diplomado es para potenciar mis conocimientos en el tema de contrataciones estatales, licenciado. Nada más. Gracias. Perfecto, Justo. Muchísimas gracias.
Bueno, entonces yo creo que ahora sí ya entramos de lleno a lo que nos ha llamado este módulo, que es ya ver y analizar a fondo las contrataciones en la modalidad de apoyo nacional a la producción y empleo. Le voy a pedir, no sé si es que Héctor está conectado de sistemas de Fundación IDEA, para que pueda compartir la pantalla con la presentación, por favor. No se preocupe, licenciado, yo ahorita me comunico con usted. ¿Quiere que le dé para que usted pueda compartir pantalla, ¿no ve? Que lo ponga como anfitrión. Sí, de todas formas, Karencita, sería mejor que me la pueda... Lo que pasa es que estoy ahorita con una computadora relativamente nueva para mí, estoy con una Mac, entonces... Licenciado, buenas noches, disculpe que lo corte. Héctor, ¿puede compartir su pantalla hace rato, Lic? Ay, Héctor, hermano, un favor enorme. ¿Será que tú puedes compartir la presentación, por favor? Lic, ahora sí no voy a ver, le escribo, por favor, Lic. Perfecto, perfecto. Licenciado, un favor, internamente ya llamé lista, así que no se preocupe por el tema de la lista. Excelente. Yo le paso mañana. ¿Ya? Súper, gracias, Karencita. Otra cosa, aprovechando hasta que Héctor le escriba, quería que por favor si pudiera explicarles a los estudiantes la modalidad de trabajo en Claro que sí. en esta versión, el tema de los foros, si va a haber una tarea, cuestionarios, no sé si me puede ayudar con eso para que Claro que sí. ellos estén al tanto de eso. Yo me comunico Claro que con sí. Héctor internamente. Por favor, lo que necesito, Karencita, es que por favor Héctor me dé una mano para que él pueda compartir la presentación, porque no la tengo en esta máquina, entonces de repente del portal o algo así, por favor, para que la pueda compartir él. Esta vez, mañana ya voy a ver, pero me está escribiendo Héctor, denme un segundito. A ver, denme un segundo. Denme un segundito, por favor. Mil disculpas, estoy tratando de poder compartir. Quiero ver si es que tengo la presentación acá. Licenciado, ¿es la presentación que está en la plataforma? Sí, por favor. Creo que yo la puedo compartir si me habilita. Excelente. Ahí está, perfecto. ¿Todos tienen acceso? ¿Todos están viendo la presentación? Sí, Lic. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Perfecto. Bueno, a ver, antes de empezar con la presentación, estimados colegas, quería compartir con ustedes un poquitito de lo que me había pedido Karen, licenciada Karen, respecto a cuál es la modalidad, cuáles son las características de este curso. Nosotros tenemos 6 sesiones, ¿no? Esta es la primera sesión, el miércoles tenemos una segunda sesión, el viernes tenemos la tercera sesión y la semana siguiente también vamos a continuar con estas sesiones, ¿no? Las sesiones, la sesión, la hora y media que nos toca trabajar, vamos a entrar a fondo, o sea, esta es la única presentación que nosotros vamos a tener así compartiendo la pantalla. El resto de las presentaciones, el resto de las clases, vamos a trabajar directamente con los modelos de documentos bases de contratación. Es decir, vamos a aperturar un documento base de contratación y vamos a ir analizando y vamos a ir verificando punto por punto cada uno de estos procesos de documentos bases de contratación, ¿no? El día miércoles vamos a verificar procesos de contratación de medicamentos, adquisición de medicamentos. El día viernes vamos a ver procesos de contratación de bienes. El lunes nos tocaría ver procesos de contratación en la modalidad AMPE, por supuesto, de procesos de contratación de obras. El viernes vamos a ver, el miércoles vamos a ver procesos de contratación
si no me equivoco, es de procesos de contratación de servicios generales recurrentes, servicios generales y servicios de consultoría, y el viernes finalmente los procesos especiales, ¿no? Los procesos de contratación con objeto específico, mejor dicho, ¿no? Combustible, etcétera, ¿no? Eh, eh, seguros, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente los días que no tengamos clases, ustedes lo que tienen que hacer es entrar a la plataforma, y en la plataforma tienen que presentar algunos trabajos que yo les voy a dar al final de la clase, ver algunos videos, etcétera, ¿no? Y finalmente, al final del módulo, ustedes lo que tienen que hacer es presentar un trabajo final en el cual ustedes puedan analizar un proceso de contratación de acuerdo a la instrucción que vayamos a fijar, que la vayamos a acordar con ustedes. Vamos a ver si es que la diferencia va a ser la modalidad de contratación que utilicemos en este DBC que nosotros vamos a irlos analizando, ¿no? Lo que vamos a ir viendo en el curso es, yo voy a tratar de que ustedes puedan presentar este trabajo final en relación a un proceso de contratación con el cual estén más familiarizados, ¿no es cierto? Seguramente... No sé, pues en el tema de algunos de ustedes que trabajan en un gobierno autónomo municipal, de repente esté más familiarizado con procesos de contratación, o vea procesos de contratación de bienes, o de repente de servicios generales, ¿no? Entonces, ustedes van a escoger el proceso el cual quieren analizar, ¿no? El colega que me ayudó con compartir la presentación, no sé si es que me puede ayudar, por favor, a pasar a la siguiente diapositiva. Perfecto, miren, este es el cronograma que había utilizado en el anterior módulo, pero de todas formas, fíjense, hoy día es lunes 7 de septiembre, ¿no es cierto? Entonces, hoy día vamos a hablar de lo que son los procesos de contratación en la modalidad AMPE en general. El día miércoles vamos a hacer un briefing respecto a los procesos de contratación de bienes y los documentos bases de contratación de bienes en el marco de la resolución ministerial 262, ¿no? Entonces, fíjense que ustedes también tienen acceso en la plataforma del curso a esta resolución ministerial y al modelo de documento base de contratación de bienes, ¿no? Efectivamente, como decía alguno de sus compañeros, esta resolución ministerial es reciente. Esta resolución ministerial ha sido modificada hace un par de meses, y establece algunas modificaciones al documento base de contratación de bienes, ¿no? Al modelo de documento base de contratación de bienes. El viernes vamos a hablar de los procesos de contratación de compra de medicamentos, igual en el marco del DBC de medicamentos establecido en la resolución ministerial 262, ¿no? El próximo lunes vamos a ver un poquitito sobre los procesos de contratación AMPE, de contratación de obras, vinculados y ligados a los documentos bases de contratación de obras y supervisión de obras, ¿no? Este modelo de documento base de contratación de obras responde a una resolución ministerial anterior, o sea, es decir, no ha sido modificado recientemente. El próximo miércoles vamos a hablar de los procesos de contratación AMPE de servicios y los documentos bases de contratación también ligados y vinculados a este tipo de procesos de contratación, además de procesos de contratación de consultorías por producto y consultorías individuales de línea, ¿no? Y finalmente el viernes 31, el próximo viernes, que no recuerdo qué fecha es, vamos a ver procesos de contratación especiales con objeto específico, procesos de contratación directa, procesos de contratación por excepción y procesos de emergencia en el marco de las contrataciones de apoyo nacional a la producción y empleo. Si pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Perfecto, ¿no? Entonces, el objetivo general del aprendizaje en este módulo va a ser el de dar a conocer las características, condiciones, procedimientos y los plazos para la gestión de los procesos de contratación en la modalidad apoyo nacional a la producción y empleo y los documentos bases de contratación asociados a cada uno de los tipos de procesos de contratación. Si pasamos, por favor. La siguiente, por favor. A ver, lo primero que tenemos que hacer
y recordar de alguna manera es qué es el sistema de administración de bienes y servicios, ¿no? Entonces, el sistema de administración de bienes y servicios establecido normativamente en el Decreto Supremo 0181, bueno, este es un documento que con seguridad todos ustedes lo conocen y seguramente es con el que trabajan todo el tiempo, ¿no? La mayor parte de ustedes están vinculados a la parte administrativa y a la parte específica de contratación de bienes y servicios del Estado. Entonces, esta tiene que ser como su Biblia, ¿no? Entonces, este documento, las normas básicas, más los reglamentos específicos del sistema de administración de bienes y servicios que utilizan en cada una de sus entidades, son pues el paraguas normativo en el cual ustedes tienen que desarrollar su trabajo, ¿no? Entonces, miren que el sistema de administración de bienes y servicios es el conjunto de normas de carácter, fíjense, esto es muy importante, ¿no? Establecer que el sistema de administración de bienes y servicios es un conjunto normativo de carácter técnico, jurídico y administrativo. Técnico porque establece un carácter técnico en cuanto a el manejo de los procesos y la gestión de los procesos de contratación. Es una herramienta de carácter jurídico porque también efectivamente responde a una normativa y responde a ciertos procesos que están muy vinculados al área jurídica, ¿no es cierto? Y además es un proceso de carácter administrativo porque responde a la administración pública, es decir, todos los procesos de contratación se desarrollan dentro de el espacio del espectro administrativo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que establece este sistema de administración de bienes y servicios? Está vinculado con 3 subsistemas principalmente, ¿no? Un primer subsistema que es el subsistema de contratación de bienes y servicios, que es lo que dentro del cual está la modalidad que nos ha llamado a este módulo. Es decir, aquí en las contrataciones, en el subsistema de contrataciones de bienes y servicios, que además vale la pena mencionarlo, es uno de los subsistemas que más se ha desarrollado dentro del Decreto Supremo 181 de las normas básicas de administración de bienes y servicios, ¿no? Otro de los subsistemas de este sistema de administración de bienes y servicios es el sistema de manejo de bienes, ¿no? Vinculado y ligado básicamente este y el otro subsistema, el de disposición de bienes, a las áreas administrativas de activos fijos y almacenes principalmente, ¿no? El subsistema de contratación de bienes y servicios está ligado y vinculado también a las unidades administrativas dentro de las entidades públicas, pero más vinculado a las áreas de contrataciones, ¿no? Entonces aquí es donde dividimos, digamos, de alguna manera el trabajo sustantivo, ¿no? Las unidades de contratación son las que desarrollan los procesos de contratación y las unidades de activos fijos y almacenes son las que administran de alguna manera el manejo de bienes y la disposición de bienes. Si pasamos, por favor, a la otra diapositiva. Bien, entonces el sistema de administración de bienes y servicios establecido y enmarcado normativamente en el Decreto Supremo 181 establece los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de administración de bienes y servicios. Establece los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de control interno relativos a la administración de los bienes y servicios, ¿no? Si pasamos, por favor. Perfecto, esta también la podemos pasar y hemos visto la diapositiva, es la que nos establece. Perfecto, aquí está. A ver, cuando nosotros hablamos de los principios del sistema de administración de bienes y servicios, tenemos que establecer cada uno de estos principios que están enmarcados en estas diapositivas, ¿no? El primer principio es el principio de solidaridad. El principio de solidaridad está vinculado y está ligado a que la administración de los recursos públicos tienen que tener un carácter solidario, ¿no es cierto? Segundo principio del sistema de administración de bienes y servicios es el principio de participación, ¿no? Nosotros tenemos que, en la gestión de los procesos de contratación de administración pública, tenemos que motivar o tenemos que, en todo caso, propiciar la participación de un número, mientras más grande, mejor, de participantes del proceso de contratación, ¿no? Otro de los principios importantes es el principio de control social, el cual establece que efectivamente existen las entidades de control social, que son las que tienen que estar vigilantes y ante las cuales, por supuesto, respondemos todos como servidores públicos en el marco de la gestión de los procesos de contratación, ¿no? Otro de los principios que establece
las normas básicas de administración de bienes y servicios es el principio de buena fe, ¿no es cierto? Asumimos la buena fe tanto de administrados como de administradores, ¿no es cierto? Las entidades asumen que vamos a actuar en todo caso de buena fe, y además las entidades también asumimos que los potenciales proponentes van a actuar de buena fe, ¿no es cierto? Otro de los principios que rigen los principios del sistema de administración de bienes y servicios, y no solamente del sistema de administración de bienes y servicios, sino en general de la Ley 1178, son los principios de economía, eficacia, eficiencia y equidad, ¿no? En esta parte un poquitito quiero hacer una diferenciación entre lo que es los principios de eficiencia y eficacia, ¿no? ¿Quién podría definir, por favor, cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia? ¿Alguien que nos pueda ayudar? Precisando, Gabriela, adelante. Sí, bueno, eficacia es el cumplimiento de objetivos en el marco de las tareas asignadas, y eficiencia es el cumplimiento de objetivos, pero con el mínimo de recursos, ¿no?, que puede emplearse. Excelente, Gabriela, ¿no? Entonces, para ejemplificar de alguna manera lo que dice su compañera, es como que yo les digo a ustedes, miren, necesito que alguien me saque una fotocopia de las normas básicas, y le doy esa tarea a Gabriela y se la doy también a Dante, ¿no? Entonces, Gabriela vuelve en 1 hora y trae las fotocopias de las normas básicas, ¿no? Y me entrega las fotocopias, y Dante se toma 3 horas para hacer la misma tarea, ¿no? Ambos han sido eficaces, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ambos han cumplido el objetivo. Se les ha dicho, por favor, sáquenme una fotocopia de las normas básicas, y ambos han cumplido el objetivo. Pero a diferencia de Dante, poniendo en el ejemplo y utilizando, ¿no? Gabriela ha sido más eficiente. ¿Por qué? Porque ha utilizado de mejor manera, ha cumplido el objetivo, pero ha utilizado de mejor manera los recursos, ¿no? En este caso, el recurso tiempo. Y cuando hablamos del principio de economía, a lo anteriormente señalado, aumentamos otro valor fundamental, ¿no? O sea, con la buena utilización económica del recurso dinero, ¿no es cierto? Y finalmente, el principio de equidad, ¿qué nos dice? El principio de equidad nos está hablando de que tenemos que ser ecuánimes en cuanto a la participación y a las oportunidades que se dan a los diferentes proponentes que compulsan o participan en el proceso de contratación, ¿no es cierto? La libre participación, lo mismo. La libre participación nos garantiza de que cualquier persona, cualquier proponente puede participar libremente de un proceso de contratación solicitado por el Estado, y que efectivamente y en todo caso las entidades públicas deben motivar la libre participación y la mayor cantidad de participación de proponentes en los procesos de contratación que gestionan, ¿no? El principio de responsabilidad establece algo que de alguna manera ha sido el común denominador para todos quienes están presentes en este módulo de IDEA, ¿no? Es decir, todos estamos capacitándonos en este módulo para poder desempeñar nuestras funciones como administradores públicos, como administradores de procesos de contratación, con una mayor responsabilidad, ¿no? Y el principio de transparencia finalmente establece de la licitud que tienen que tener todos los actos administrativos desarrollados dentro del marco de los procesos de contratación. ¿Sí me ayudas, por favor, con la siguiente diapositiva? Perfecto. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar un poquitito sobre el sistema de contrataciones estatales, ¿no? ¿Qué es el sistema de contrataciones estatales? Entonces, bueno, seguramente todos ustedes están familiarizados con el SICOES. Yo les he dicho que a partir de la siguiente clase ya no vamos a trabajar con presentaciones como esta que estamos compartiendo ahora, sino que vamos a trabajar directamente con los modelos de documentos base de contratación para que ustedes puedan familiarizarse con este sistema, ¿no? Entonces, el sistema de contrataciones centrales es el sistema oficial de registro y publicación de información de las contrataciones realizadas por las entidades del sector público del Estado plurinacional, ¿no? Entonces, el SICOES se constituye en el medio oficial de publicación oficial de las contrataciones. Es además la información publicada en el SICOES, la información
que contiene el SICOES es información que tiene carácter oficial y público, ¿no? En la parte de abajo está establecida la página web del SICOES, www.sicoes.gov.bo, ¿no? Entonces, fíjense que todos quienes trabajamos con la administración de procesos de contratación tenemos que estar muy familiarizados y tenemos que tener la capacidad de poder realizar cualquier búsqueda en el SICOES y además el cargado de la información que requieren los procesos de contratación, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que además no solamente el uso del SICOES es para quienes administramos procesos de contratación, el uso del SICOES es también para quienes desde la parte privada asesoran o asesoramos a los potenciales proponentes, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que estar pendientes del SICOES para ver qué entidad está requiriendo el bien o servicio que a quien estamos asesorando desde la parte privada están requiriéndose en el Estado, ¿no es cierto? Entonces fíjense que el poder tener una adecuada capacidad para podernos desenvolver y manejar dentro de lo que es el SICOES nos va a servir ya sea estando en la parte pública, cuando somos servidores públicos, o desde la parte privada como asesores de los potenciales proponentes. Si pasamos, por favor. ¿Cuáles son los objetivos del SICOES? ¿No? Nuevamente la página web del SICOES, sicoes.gov.bo. El principal objetivo, bueno, los objetivos del SICOES son, en primer lugar, transparentar las contrataciones del Estado. La información que se cuelga en el SICOES, como les había mencionado, es información pública. Las entidades asumen la responsabilidad de que la información que están publicando es información que ya ha pasado por los filtros necesarios y que efectivamente es información que da pauta sobre el proceso de contratación que está requiriendo la entidad, ¿no? Otro de los objetivos del SICOES es el de brindar información oportuna, útil, confiable a los potenciales proponentes para apoyar su participación en los procesos de contrataciones del Estado. Fíjense que otro de los objetivos también está, los objetivos del SICOES están muy ligados y muy vinculados a lo que es los principios que habíamos visto hace un momento, ¿no? Otro de los objetivos importantes del SICOES es el de difundir las contrataciones del Estado al sector público, privado y a la sociedad civil, ¿no? O sea, es decir, de que cualquiera pueda acceder al SICOES y verificar en qué estado está un proceso de contratación, verificar además cuál es la información que se está publicando, el desarrollo del proceso de contratación, en todo caso, cuál ha sido el proveedor que se ha adjudicado el proceso, verificar además los tiempos de entrega de los bienes y servicios, y etcétera, ¿no? Y finalmente, otro de los objetivos del SICOES es el de proporcionar información sobre el comportamiento de las contrataciones que realizan las entidades públicas, ¿no? Si pasamos, por favor. Perfecto, ¿no? Entonces, miren que las publicaciones en el SICOES se constituyen en la información oficial que rige los procesos de contratación. Nuevamente, el contenido, la veracidad y oportunidad de la información y los documentos registrados en el SICOES son de completa responsabilidad de la entidad, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, la información que nosotros vayamos a colgar en el SICOES al constituirse en información oficial para los proponentes es de entera responsabilidad de la entidad y, por supuesto, del técnico de contrataciones responsable de subir el proceso de contratación al SICOES, ¿no? Otro de los elementos importantes a tener en cuenta dentro de la información publicada en el SICOES es que una vez publicada en el SICOES, la información no podrá ser modificada, ¿no? Entonces, nosotros en el SICOES publicamos, por ejemplo, el cronograma del proceso de contratación. Este cronograma, una vez el proceso ha sido publicado y ha sido emitido el formulario 100, ya no puede ser modificada, ¿no? La entidad podrá publicar cualquier documentación que considere importante hacer pública, ¿no? Entonces, la información que nosotros colgamos en el SICOES no es limitativa, ¿no? Podemos nosotros adherir a alguna otra información que sea de utilidad en el marco de poder gestionar de mejor manera el proceso de contratación. Si pasamos, por favor. Ahora, ¿cuál es la información obligatoria que nosotros tenemos que informar en el SICOES, ¿no? Es aquella información que debe ser publicada para todos los procesos de contratación con carácter obligatorio, ¿no? Entonces, el primer documento que nosotros, comunidades técnicas de contrataciones, debemos publicar en el SICOES
en el primer mes de la gestión es el formulario del programa anual de contrataciones, ¿no? El programa anual de contrataciones no es otra cosa que el registro de todas las entidades, de todos los procesos de contratación que va a desarrollar la entidad a lo largo de la gestión, ¿no es cierto? Este proceso de formulación del programa anual de contrataciones responde a una planificación, ¿no es cierto? Entonces, todas las entidades en esta época del año nos dicen, sale un instructivo del Ministerio de Economía y Finanzas en el que nos dice que nosotros debemos elaborar nuestro POA y nuestro presupuesto para la gestión 2020. Para la siguiente gestión, para la gestión 2021 en este caso, ¿no es cierto? Entonces nosotros, las entidades públicas, ¿qué es lo que hacemos? Nos reunimos, desarrollamos ciertos talleres, etcétera, en el cual fijamos objetivos, programas, proyectos, etcétera, ¿no es cierto? Para llevarlos adelante a la siguiente gestión. Eso no es otra cosa que la formulación de nuestro programa operativo anual, ¿no es cierto? Nuestro programa operativo anual se vincula a otro o vinculado o ligado en todo caso a otro de los sistemas muy importantes de la administración pública, el SPO, Sistema de Programación de Operaciones, se vincula con el SP, el famoso Sistema de Presupuestos, ¿no es cierto? Entonces, vinculamos el POA a nuestro presupuesto, ¿no? Entonces, en el POA nosotros decimos, vamos a hacer la siguiente gestión, la actividad A, B, C, D, E, F, G, ¿no es cierto? A eso le vinculamos un presupuesto y ese presupuesto y esas actividades, por supuesto, están vinculadas y están ligadas a la contratación de personal, la contratación de consultorías individuales de línea, la contratación de consultorías por producto, y una serie de elementos que van a permitir el logro de los objetivos contenidos en el POA, ¿no? Por lo tanto, una vez el presupuesto general del Estado es aprobado y el presupuesto de las entidades es aprobado con el presupuesto general del Estado, la última semana de diciembre de la gestión, entonces las entidades, el siguiente paso que tienen que hacer es desarrollar y planificar en el programa anual de contrataciones la secuencia de los procesos de contratación que van a tener, ¿no? Para darles un ejemplo simple y sencillo, ¿no? Todas las entidades requieren comprar material de escritorio. Entonces, este material de escritorio seguramente las unidades de almacenes de las entidades públicas definirán si es que estas compras las van a hacer trimestrales o de repente las van a hacer cuatrimestralmente o de repente hacen solamente 2 compras, ¿no? Bianuales, es decir, una en el primer semestre y una en el segundo semestre de la gestión, ¿no? Entonces, esos 2 procesos de contratación tendrán que ser inscritos, para darles un ejemplo, en el programa anual de contrataciones, ¿no es cierto? Si alguien tiene una pregunta, por favor, hasta aquí, ya saben, me interrumpen en cualquier momento, o si es que quieren hacer alguna participación. Licenciado, en este ejemplo Adelante, el ejemplo que ha dado de 2 compras de papel, igual en el video que colgó en el sistema, yo lo entendería como un fraccionamiento y eso está prohibido, ¿no? ¿No sería adecuado solo una compra y ya? A ver, es muy buena la pregunta de Claudia, ¿no? El Decreto Supremo 181, van a ver que en la primera parte establece lo que tenemos que entender por fraccionamiento. Y eso es muy importante de que todos entendamos lo que es el fraccionamiento. El fraccionamiento definido dentro del Decreto Supremo 181 no es otra cosa que pasar de una modalidad de contratación superior a una modalidad de contratación inferior. ¿A qué me refiero? A que si yo he inscrito el proceso de contratación en una modalidad de contratación licitatoria, por decirte algo, o sea, es decir, un proceso de contratación de más de 1 millón de bolivianos, yo no puedo volver ese proceso de contratación en un proceso de contratación amplio, ¿no es cierto? Eso sí es fraccionamiento. Pero en el momento en el que yo estoy definiendo la secuencia de mis compras, ahí es donde yo no puedo entender eso por fraccionamiento. ¿Por qué razón no puede entender eso por fraccionamiento? Porque eso depende de la entidad, ¿no es cierto? Seguramente en algunas entidades efectivamente necesitan hacer las compras 2 veces al año, o trimestralmente, o cuatrimestralmente. Eso depende de la especie, o mensualmente de repente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen una alta rotación de material de escritorio y demás, ¿no es cierto? Generalmente este tipo de compras, las entidades públicas las hacen
trimestralmente o cuatrimestralmente, ¿no? Eso es lo habitual, ¿no? Pero lo importante, y muy buena tu pregunta, querida Claudia, es de que nosotros tenemos que entender que justamente este proceso de formulación del PAC es lo que te define, y lo que tú vas a inscribir en tu programa anual de contrataciones va a ser tu par y paso. ¿Para qué? Para poder determinar de que no realices el fraccionamiento, ¿no es cierto? Entonces, seguramente ahí tú, como unidad técnica de contrataciones, te vas a sentar con la unidad administrativa de almacenes, en el caso de la compra que hemos dicho, y le vamos a decir, perdón, mira, vamos a hacer un ejemplo con un tema más sustantivo, ¿no? Con las contrataciones de obras, ¿no es cierto? Entonces, vamos a asumir que estamos nosotros en la subalcaldía del Alto, ¿no? Y una de las obras que ustedes tienen que incluir dentro de su PAC es, no sé, el enlocetado de la calle X, ¿ya? Perfecto, entonces tú le vas a preguntar a tu unidad técnica y le vas a decir, ¿cuándo vamos a hacer ese enlocetado? Entonces ellos te van a decir, mira, no podemos hacerlo de septiembre adelante porque empieza la época de lluvias, no vamos a poder trabajar en la época de lluvias, ¿no es cierto? Entonces seguramente vamos a hacer el enlocetado de esta calle en invierno. Entonces, invierno, estamos hablando de los meses de abril, mayo, junio, ¿no es cierto? Abril, mayo, junio. Perfecto. Entonces, seguramente ellos te van a decir, vamos a hacer el enlocetado que va a demorar más o menos un mes, lo vamos a hacer en el mes de mayo. Perfecto. Entonces, ¿cuándo tienes que inscribir tu proceso de contratación? Además, por la modalidad, tendrás pues que inscribirlo en el mes de abril, ¿no es cierto? Para que todo el mes de abril sea el mes administrativo hasta llegar a la adjudicación de tu proceso. Entonces, quien te va a determinar ese proceso de contratación, o sea, en la secuencia y cómo lo vas a cargar en el PAC, es tu unidad solicitante. ¿No es cierto? En este caso seguramente la dirección de obras o algo así, ¿no es cierto? Entonces ahí eso está determinado, o el PAC está determinado por el lineamiento que den las diferentes unidades sustantivas de la entidad en la que estamos trabajando. Muchas gracias, Lic. Gracias. Perfecto. ¿No? Ahora, efectivamente, lo que decía su compañera tiene mucha razón, ¿no? O sea, nosotros como técnicos, como profesionales en contrataciones, tenemos que orientar a las unidades solicitantes justamente para evitar el tema de posibles fraccionamientos, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? A que seguramente, a ver, cuando estamos realizando compras de activos fijos, computadoras, por ejemplo, ¿no? Computadoras van a requerir las diferentes áreas, ¿no es cierto? O sea, seguramente nuestra dirección en el caso de la alcaldía, ¿no? La dirección de parques, seguramente la dirección de salud, la dirección de infraestructura, no sé, todos van a requerir computadoras, ¿no? Pero generalmente, o sea, y es mejor realizar procesos de contratación en uno solo, o sea, juntar las 10 computadoras que quiere comprar la dirección de salud, las 20 computadoras que quiere comprar infraestructura, las 10 computadoras que quiere comprar el área administrativa, no sé, y hacer un solo proceso de contratación, porque mientras el proceso de contratación sea más grande, tenga una modalidad superior, por supuesto, nosotros vamos a tener, hay mucho más control, mucha más transparencia, mucha más participación además, ¿no es cierto? Lo que sí está prohibido por la norma es lo que dice su compañera, el tema del fraccionamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo definí inscribir mi proceso de compra de computadoras en una modalidad licitatoria, yo no puedo hacer luego un proceso amplio, ¿no? Eso sí es fraccionamiento. Claramente es fraccionamiento, ¿no? O en todo caso, si inscribí el proceso de contratación en una modalidad AMPE, no puedo hacer compra menor, ¿no? Bueno, entonces volviendo nuevamente a nuestros formularios, ¿no? Entonces ya habíamos dicho que... Adelante. Otra consulta a propósito del... Adelante, Gabriela. Si bien inicialmente se formula nuestro plan anual de contrataciones, nuestro PAC, por ejemplo, se ha dado el caso en mi entidad que no se ha llegado a ejecutar algo de lo que estaba planificado y ahora nos llega un informe donde nos piden la anulación en el PAC y mi consulta es si es correcto que anulemos lo que estaba inscrito o simplemente lo dejamos ahí y tal vez en el informe trimestral del PAC justificamos por qué no se ha realizado, ¿no? Esa contratación. Perfecto. A ver, ustedes van a ver, ya les he dicho que lo que tienen que hacer es empezarse, o sea, cada vez tienen que irse familiarizando mucho más con el famoso PAC,
¿no? O sea, bueno, con el SICOES en general, ¿no? Entonces, fíjense que lo que dice su compañera tiene mucha relación, ¿no? El PAC es una herramienta en la cual nosotros inscribimos, o sea, planificamos nuestras compras de bienes y servicios a lo largo de toda la gestión. Pero por supuesto que una cosa es planificar y otra cosa es lo que pasa en la realidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, ustedes van a ver que cuando ustedes entran al PAC de cualquier institución y se acercan a fin de año, van a ver pues que ese PAC se ha modificado muchísimas veces, no una sola vez, ¿no? Entonces, esto te muestra efectivamente que la entidad ha tenido cierta dinámica, ¿no es cierto? Seguramente a principio de año se planificó efectuar 3 compras de material de escritorio, pero resulta que en el primer trimestre te acabaste todo el papel y ¿por qué? Porque tenías que presentar estados financieros y no habías contemplado la utilización de tanto papel. Entonces, seguramente eso te va a permitir, vas a necesitar hacer un reajuste y de repente adelantar tu compra o postergarla en todo caso porque te estás estocando de papel para otra oportunidad, ¿no es cierto? Pero fíjense que estas modificaciones que se dan en el PAC, mientras más modificaciones, ¿eso qué te muestra? Te muestra que realmente no has planificado bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque has ido modificando. Entonces, efectivamente, Gabriela, tú puedes modificar el PAC las veces que sea necesario, pero efectivamente la labor de hacer un buen trabajo a principio de gestión y sentarte con todas tus unidades solicitantes y demás, te va a permitir que esas modificaciones sean las menos posibles. Porque cuando tú te sientes con todas tus unidades y les digas, bueno, señores, a ver, ustedes ¿dónde trabajas tú, Gabriela? En una entidad descentralizada del GAMLP. Pero mi pregunta iba más a si lo puedo eliminar, si puedo eliminar esa inscripción en el PAC. Obviamente el formulario sí me permite la anulación y se elimina, pero quería saber si es lo correcto o en el informe trimestral que elabora la unidad administrativa deberían justificar el no haber ejecutado ese proceso, digamos. Eso es lo que tienes que hacer, Gabriela. O sea, si no puedes eliminar el proceso. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la información que tú publicas en el SICOES es información pública. Entonces, si tú has puesto ese tu proceso de contratación para que sea desarrollado, no sé, el mes de mayo, los proponentes se van a preparar para poder compulsar el mes de mayo, el mes que tú has publicado en el SICOES. Entonces, tú no puedes eliminar ese proceso así sin más, ¿no? O sea, tú tienes que explicar, tienes que decir que efectivamente la unidad solicitante ha definido ya no hacer este proceso por una u otra razón y dar esa información a todos los proponentes. Pero eliminarla directamente no es algo que no se puede ni se debe hacer, ¿no? Bueno, entonces, continuando, otro de los formularios importantes que también tenemos que registrar en el SICOES es el formulario 100. El formulario 100 es el formulario de la convocatoria, ¿no? O sea, este formulario es el formulario en el cual nosotros publicamos el cronograma del proceso, adjuntamos las especificaciones técnicas o términos de referencia, se establecen las características del proceso de contratación y demás, ¿no es cierto? No sé si es que alguien creo que quiere participar. Sí, Licen, no sé si he entendido bien, pero creo que la compañera se refería a anular o suspender el proceso, depende a qué proceso será. A ver, no, en este momento nosotros no estamos hablando ni de la anulación ni de la suspensión de un proceso de contratación que efectivamente es tarea de otro tema, ¿no? Ahora estamos hablando del formulario PAC y de la información contenida en el formulario PAC. Y efectivamente la información contenida en el formulario PAC es información que no se puede eliminar del formulario PAC. O sea, si yo he planificado como entidad y he publicado además una contratación para un mes determinado, entonces en lo posible tiene que desarrollarse esta información. No nos olvidemos además de que efectivamente nosotros tenemos que, o sea, comunidades técnicas de contrataciones, tenemos que informar a la MAE
Generalmente en algunas instituciones lo hacen de manera trimestral, sobre todo los procesos y el cumplimiento de nuestro programa anual de contrataciones. O sea, lo que hacemos en estos informes es decirle, bueno, he publicado ya yo mi programa anual de contrataciones y efectivamente, MAE, este es el desarrollo de los procesos de contratación en cumplimiento a mi programa anual de contratación. Fíjense que por ejemplo, esta información que nosotros tenemos que elevar a nuestras MAE es una información que generalmente no le tira mucha importancia las unidades de contrataciones y las unidades administrativas, pero realmente es información muy importante, y les digo que además es información que ni siquiera en los informes de auditoría de control interno se observa a las unidades solicitantes o a las unidades administrativas, porque las unidades administrativas están mal acostumbradas a no elevar este informe trimestral a la MAE, ¿no? Y es algo que no corresponde, ¿no? Sino es algo más bien que nosotros tenemos que tender a informar siempre a nuestras MAEs cuál es el cumplimiento en el avance de nuestros PAC, ¿no? Y esto se logra solamente haciendo, como les decía hace un momento, un buen taller a inicio de gestión en el cual involucremos a todas las unidades solicitantes sepan además cuándo tienen que lanzar sus procesos de contratación y actuemos todos en el marco de la coherencia de esta planificación que estamos haciendo en relación a nuestros procesos de contratación, ¿no? Bueno, sí, al menos esta gestión al menos se ha reprogramado mucho el PAC por lo de la pandemia. Algunos se ha quedado proceso sin efecto, dicen. Claro. No sé. Fíjense, ¿no? O sea, lo que ustedes tienen que hacer en sus entidades es lo siguiente. A ver, fíjense, a ver, cuando nosotros hemos formulado nuestras entidades, nuestro PAC, no teníamos idea de que íbamos a enfrentarnos con la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, ojo, mucho ojo en las compras que se han hecho con el tema de la pandemia. Eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque el decreto supremo que habilita las compras para la pandemia, no habilita a todas las entidades, habilita solamente a algunas entidades. Principalmente, ¿quiénes son los que están habilitados para hacer compras en el marco de la pandemia? Compras de emergencia en el marco de la pandemia. Básicamente, Ministerio de Salud, básicamente las diferentes áreas de administración del nivel central, ¿no es cierto? Gobernaciones que tienen sus sedes, gobiernos autónomos municipales y demás. El resto de las entidades no tienen que hacer compras por emergencia en el marco de la pandemia, ¿no es cierto? Ahora, otra cosa es que tú compres suministros, ¿no? Por decir, de alcohol en gel, ese tipo de cosas, pero eso lo compras con cargo a la partida presupuestaria, productos farmacéuticos y etcétera. Entonces no necesitas ahí hacer, además, grandes volúmenes de contratación en ese aspecto, ¿no? Pero definitivamente, claro, la pandemia nos ha movido de alguna manera nuestra planificación establecida en nuestro programa anual de contrataciones. Pero fíjate que ¿dónde trabajas tú, Madeleine? No, ahorita no estoy trabajando, pero estaba en el Sergio Min, le dije. Ah, ya, estabas en el Sergio Min, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, Sergio Min, ustedes tienen la labor sustantiva de hacer el registro de las operaciones mineras en Bolivia, ¿no es cierto? Esa es su actividad sustantiva. Por lo tanto, o sea, ustedes no se dedican a comprar insumos médicos, alcohol en gel, ese tipo de cosas. Seguramente han comprado, claro, han debido comprar para un poquitito cuidar al personal que trabaja en Sergio Min y demás, ¿no es cierto? Pero seguramente no ha sido una compra muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque su razón sustantiva y lo que seguramente está inscrito en su programa anual de contrataciones no es compra de este tipo de elementos, sino son compras relacionadas con lo que sustantivamente hacen ustedes, ¿no es cierto? Entonces, esas compras sí, efectivamente, no tendrían que tener ninguna modificación muy importante. Lo que sí de repente tengas que modificar es el tema de los tiempos, ¿no es cierto? Porque fíjate que todos los meses de la pandemia no has podido desarrollar ninguna de las entidades ha podido desarrollar de manera adecuada sus procesos, ¿no? Entonces, todas las contrataciones que tenías programadas para abril, mayo,
junio, a lo mejor las tengas que recorrer y en este momento tengas recién que estar contratando todo aquello que hayas planificado comprar en esos meses, ¿no? Y eso efectivamente va a requerir una reformulación de tu programa anual de contrataciones por el tema de las fechas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, otro de los formularios importantes que es información obligatoria en el SICOES es el formulario 200. El formulario 200 es el formulario en el cual nosotros formalizamos el proceso de contratación. Y finalmente el formulario 500, que es el formulario en el cual se realiza o se registra la entrega del bien o servicio del proceso de contratación. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Licen. Adelante, adelante. Licen, si me permite, no sé, acotar, ¿no? Revisando lo que es el decreto supremo 4308, existe un cambio, ¿no? En el concepto de fraccionamiento. Adelante. No, Tienen que estar trabajando, entonces, si tienen dudas. Hola. Adelante, Yumi, adelante, te escuchamos. Sí, le decía, ¿no? En el decreto supremo 4308 existe un cambio en el concepto de fraccionamiento. Ahora, bueno, lo que han hecho el cambio, ¿no? Es el fraccionamiento, dice, se considera fraccionamiento las acciones que pretendan evitar procesos de contratación con convocatoria para la atención de necesidades anuales o evadir la aplicación de la normativa a fin de dar lugar a las contrataciones menores. No se considera fraccionamiento las contrataciones y adquisiciones por ítem, lotes, tramos o paquetes. No, bueno, ese era mi aporte, ¿no? Para dar a conocer que se ha cambiado el concepto de fraccionamiento. Sí, bueno, no es que se ha cambiado el concepto de fraccionamiento, sino que como que se le ha dado un mayor valor, ¿no es cierto? Si tú lees solamente lo que yo te mostré hace un ratito, es decir, lo que dice acá, te dice, se entiende por fraccionamiento pasar de una modalidad de contratación superior a una modalidad de contratación inferior, ¿no es cierto? Y lo deja ahí. Esto que tú nos dices, lo que hace es señalar y especificar un poquitito más de que el tema del fraccionamiento es pasarme de un proceso de contratación con convocatoria a uno sin convocatoria. Las compras menores son procesos de contratación cuya cuantía está establecida hasta 50,000 bolivianos, ¿no es cierto? Ahora, ¿no? Entonces yo puedo tener un proceso de contratación ya en la modalidad AMPE de 52,000 bolivianos, ¿no es cierto? Y ese proceso, ¿qué va a requerir? Va a requerir una convocatoria, que yo lance el proceso, que esté 4 días publicada en el SICOES y que se presenten todos los proponentes que tengan que presentarse, ¿no es cierto? Pero si yo ese proceso de contratación lo vuelvo en un proceso de 49,999 bolivianos, ahí yo directamente le adjudico al proponente A, B, C, al proponente X, y con eso es suficiente, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, ahí lo que te está diciendo esta salvedad es de que, ojo, no, o sea, verificar que es tu proceso de contratación, porque el control interno es el que te va a observar un proceso de contratación de estas características. O sea, es decir, todos aquellos procesos de contratación cuyo precio referencial, digamos, estén con 52,000 bolivianos, 55,000 bolivianos, etcétera, o aquellos procesos de contratación de compras menores que estén con 49,999, 49,998, son procesos en los cuales tienes que tener cuidado, muchísimo cuidado, porque son sujetos y van a ser sujetos a la lupa de control interno de auditoría para la verificación de que efectivamente no haya habido fraccionamiento, ¿no es cierto? Entonces sí es una salvedad, ¿no? Sí, también este decreto del 4308 menciona, ¿no?, que ahora las contrataciones menores van a tener un CUSE, ¿no? Van a haber, bueno, hay cambios sustanciales en la normativa que se van a publicar en el SICOES, ¿no? También eso mencionaba. Bueno, eso. Pero fíjate, no te olvides otra cosa, ¿no? Las contrataciones menores ya en la actualidad tienen CUSE. O sea, es decir, tú... cuando cerramos el 400. Exactamente. Cuando cerramos. Pero ahora se van a publicar por lo menos un día en el SICOES para la invitación para que se puedan presentar proponentes, ¿no?
Claro, o sea, mira, esto por ejemplo, o sea, todas estas modificaciones a las cuales tú haces referencia, lo que hacen es establecer y reforzar de alguna manera uno de los principios que nosotros habíamos visto al inicio de la presentación, ¿no es cierto? El principio de transparencia, equidad, etcétera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque por una parte, en algún momento cuando se modifican las cuantías de las compras menores de 20.000 bolivianos hasta 50.000 bolivianos, ¿cuál era el argumento? El argumento era de que para procesos de contratación, o sea, de que ya era necesario, las entidades requerían de que los procesos de contratación de compras menores aumenten el volumen de cuantía por una razón fundamental, el tema de la rapidez y la agilidad, ¿no? Si tú comparas un proceso de contratación AMPE, por lo menos un proceso de contratación AMPE hasta que se formalice, son 10 días mínimamente, ¿no es cierto? En cambio, en un proceso de contratación menor, el proceso de contratación es directo, ¿no? Tú adjudicas, listo, y se acabó el proceso, ¿no es cierto? Entonces, eso requerían las entidades. Pero por otra parte, tenías el problema de que, claro, o sea, echa la ley, echa la trampa, ¿no? De alguna manera, todos los procesos de contratación en cuanto a transparencia se han ido viendo afectados por este tipo de cosas, ¿no es cierto? No te olvides además que ha habido una modificación también reciente en lo que hablábamos hace un momento en las empresas públicas nacionales y estratégicas, ¿no? Antes las empresas públicas nacionales y estratégicas desarrollaban todos sus procesos de contratación al margen de la cuantía como procesos de contratación directa. Ahora ya no es así. Ahora las entidades públicas nacionales estratégicas desarrollan sus procesos en el marco del 181. Sí, correcto. Estaba Perfecto. analizándola, ¿no? El 42-47. Así es, así es. Bueno, entonces finalmente les decía que el registro del formulario 500 establece la entrega o da información acerca de la entrega del bien o servicio, ¿no? Si pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. La siguiente. Ahora sí, esta es la definición establecida en el Decreto Supremo 181 del proceso de contratación en la modalidad de apoyo nacional a la producción y empleo, ¿no? La modalidad para la contratación de bienes y servicios, o sea, los procesos AMPE es aquella modalidad de contratación de bienes y servicios que permite la libre participación de un número indeterminado de proponentes. Entonces, fíjense, aquí estamos hablando de la libre participación. Mientras más proponentes participen del proceso, mucho mejor. De un número indeterminado de proponentes, apoyando a la producción y empleo a nivel nacional. Entonces, fíjense que aquí también hay algo que te marca en relación a los procesos ya licitatorios, ¿no es cierto? Los procesos de apoyo nacional a la producción y empleo, uno de los objetivos que tienen es el de apoyar a la producción interna, a la producción nacional. Este tipo de procesos de contratación se aplica cuando el monto es mayor a 50.000 bolivianos, hasta 1.000.000 de bolivianos, ¿no? Esto está establecido en el artículo 55 del Decreto Supremo 181. Si pasamos, por favor. Aquí es para refrescar un poquitito el tema de cómo se operativiza un proceso de contratación menor, ¿no es cierto? La MAE, pues la máxima autoridad ejecutiva de las entidades, mediante resolución administrativa o resolución expresa, designa al responsable de procesos de contratación. En algunos casos es el Director Nacional Administrativo Financiero, ¿no es cierto? El DAF, ¿no? En algunos casos también puede ser el jefe administrativo o puede ser finalmente la autoridad que designe la MAE, ¿no? La unidad solicitante, las unidades solicitantes, sus funciones están establecidas en el artículo 35 del Decreto Supremo 181, pero sus funciones básicas son ¿cuáles? Elaborar las especificaciones técnicas o términos de referencia, determinar el precio referencial, solicitar la inscripción o la emisión de la certificación POA, la certificación presupuestaria y realizar la recepción del bien o servicio, ¿no es cierto? Las unidades técnicas de contrataciones efectúan el proceso de contratación en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Supremo 181 y el RESAPS correspondiente. El RPA lo que hace es adjudicar la contratación del bien o servicio, ¿no es cierto? Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Modalidad AMPE, por cotización, ¿no?
La modalidad AMPE por cotización se realiza mediante la solicitud de la cotización para contrataciones desde bolivianos 50.001 hasta 200.000 bolivianos, ¿no? Esto es lo que vulgarmente conocemos dentro de la jerga de administración como AMPE menor, ¿no es cierto? Perfecto. La diferencia entre el AMPE menor y el AMPE mayor es el tema de las resoluciones, primero, o sea, es decir, que el proceso de contratación AMPE menor se adjudica con una resolución con una carta de adjudicación. En cambio, el proceso de contratación AMPE mayor tiene necesariamente que tener una resolución administrativa, básicamente, ¿no? Las unidades solicitantes efectivamente tienen las mismas funciones que cuando se realiza un proceso de contratación menor, ¿no es cierto? Es decir, debe elaborar la especificación técnica o términos de referencia, debe determinar el precio referencial y además justificar el precio referencial, ¿no es cierto? Debe además solicitar la emisión de la certificación POA, certificación presupuestaria y recepcionar el bien o servicio, además de administrar el contrato, en el caso de que el proceso se formalice con un contrato, ¿no es cierto? La unidad de contrataciones, ¿qué es lo que debe hacer? Debe verificar en primer lugar la inscripción en el programa anual de contrataciones, elaborar o adecuar el documento base de contratación, publicar el DBC en el SICOES y además administrar el proceso el proceso de calificación y emitir el informe, ¿no es cierto? El responsable del proceso de contratación adjudica o declara desierto el proceso, la contratación del bien o servicio, solicita al departamento legal elaborar resolución administrativa o contrato si es que correspondería, ¿no? En este caso, fíjense que aquí hay un error, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sí puede, si estamos hablando de un proceso de contratación por cotización, entonces no es necesaria la elaboración de una resolución administrativa. Seguramente sí puede solicitar la elaboración de un contrato, ¿no? Entonces aquí es bueno hacer una diferenciación entre la formalización del proceso de contratación con una orden de compra o servicio o un contrato. ¿Quién me puede ayudar a definir cuándo puedo adjudicar el proceso de contratación con una orden de compra o servicio y cuándo con un contrato? Por el plazo del tiempo, licenciado. Perfecto. Por el tiempo de entrega. El plazo de entrega. Perfecto, o sea, lo que te determina la elaboración o la posible adjudicación de un proceso de contratación es el tema de la entrega, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante. A ver, yo les doy un ejemplo. Si yo estoy comprando toners por un valor de 800.000 bolivianos y me los van a entregar en 2 días, ¿puedo adjudicar ese proceso con una orden de compra? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Porque la determinación de utilización de una orden de compra o un contrato simplemente está establecida por el tiempo de entrega. Entonces, si el bien me lo van a entregar en un plazo menor a 15 días, entonces puedo formalizar con una orden de compra, como efectivamente lo han dicho sus compañeras, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. La siguiente modalidad es la modalidad AMPE por presentación o requerimiento de propuesta, ¿no es cierto? Se realiza mediante la solicitud de cotización para contrataciones desde 200.001 hasta 1.000.000 de bolivianos. La unidad solicitante efectúa el requerimiento o administra la elaboración de especificaciones técnicas, términos de referencia, determina el precio referencial, elabora la certificación, solicita la emisión de la certificación POA, certificación presupuestaria, y recepciona, además de administrar el contrato, ¿no es cierto? Fíjense, en el caso de la unidad de contrataciones, aquí ya se va haciendo algo más complejo el análisis, ¿no es cierto? O las labores que cumplen las unidades de contrataciones. ¿Qué debe hacer? Al igual que los otros procesos, que en el proceso mencionado anteriormente, debe verificar la inscripción en el PAC, debe elaborar el documento base de contratación, debe publicar el documento base de contratación en el SICOES, además de organizar la reunión de aclaración si corresponde y la inspección previa si es que correspondiera, ¿no es cierto? Además de administrar el proceso de calificación y emitir el informe correspondiente.
El responsable del proceso de contratación adjudica o declara desierta la contratación del bien o servicio, solicita al departamento legal elaborar la resolución administrativa. Fíjense acá que hay resolución necesariamente tiene que ser adjudicado el proceso con una resolución administrativa y además debe formalizar el proceso de contratación, ¿no? Fíjense que aquí en el tema de la formalización no se dice cómo va a formalizar, o sea, eso corresponderá a, como han dicho sus compañeras hace un momento, al tiempo de entrega del bien o servicio, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí para hacer también un recordatorio, como lo hemos hecho con el tema de las contrataciones de las contrataciones menores, en el caso de las licitaciones públicas, aquí varía, ¿no es cierto? O sea, ya la autoridad delegada por la MAE ya no es el ERPA, sino es el ERPC para procesos de contratación de 1 millón de bolivianos en adelante, ¿no? Las funciones de la unidad solicitante no se modifican, tienen las mismas funciones, las funciones de la unidad de contrataciones tampoco se modifican en relación a los procesos de contratación por convocatoria, ¿no es cierto?, de la modalidad AMP, ¿no? De igual manera, el responsable del proceso de contratación, el RPC, emite la resolución administrativa de aprobación del DBC, adjudica o declara desierta la contratación del bien o servicio y solicita al departamento legal elaborar la resolución administrativa y el contrato o la orden de compra si correspondería, ¿no? Como habíamos mencionado hace un momento, si el proceso es licitatorio, pero el tiempo de entrega es menor a 15 días, tranquilamente podría operativizarse o formalizarse con una orden de compra. El tema es de que generalmente los RPAs son los que son de alguna manera exquisitos en esto, ¿no? Porque específicamente el contenido de un contrato no es el mismo que el contenido de una orden de compra, ¿no es cierto? Una orden de compra tiene muchos menos elementos que un contrato, ¿no es cierto? Entonces, generalmente sí, en procesos licitatorios también no es ninguna restricción de que al margen de que el tiempo de entrega sea menor, se pueda formalizar el proceso con un contrato, ¿no? Eso depende mucho de la entidad y depende de cuán exquisito quiera ser el RPC y cuánto quiera respaldarse, ¿no? El contrato te establece, como les había mencionado, mayores características que una simple orden de compra, ¿no? Si pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Bien, el resto de las modalidades de contratación, contrataciones por excepción, etcétera, la única diferencia es de que en este tipo de procesos de contratación igual existe una unidad de contrataciones que gestiona el proceso de contratación, pero a diferencia de esos procesos de contratación, la MAE es la autoridad responsable de este tipo de procesos de contratación, ¿no es cierto? Y además este tipo de procesos de contratación no desliga a la MAE de que pueda también delegar en los procesos de contratación por excepción o contrataciones directas o contrataciones de esta naturaleza a alguna autoridad, ¿no? Pero sí, cada proceso de contratación tiene que, de estas características, tiene que tener un procedimiento específico, ¿no es cierto? Si pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Modalidad de contratación por desastre, lo mismo, ¿no es cierto? Pasamos, por favor. A ver, aquí nos vamos a detener un poquitito, ¿no? En el tema de las modalidades de contratación directa, ¿no? Estas modalidades de contratación directa están definidas también por la cuantía, ¿no es cierto? Si es una contratación directa que está entre mayor a 50.001 bolivianos y mayor a 50.000 bolivianos y menor a 1 millón de bolivianos, seguramente va a ser una contratación directa que la defina o que la adjudique el RPA, ¿no es cierto? Si es una contratación mayor, va a ser el RPC o, en todo caso, el responsable de contrataciones directas, ¿no es cierto? Estas modalidades de contrataciones directas aplican para las diferentes cuantías, ¿no? O sea, la autoridad que define el proceso es la autoridad que está ligada con el monto de la contratación. Si pasamos, por favor.
Bien, vamos a dejar aquí la presentación. Yo quiero cederles ahora la palabra a ustedes un poquitito para que podamos comentar un poco de lo que hemos visto ahora en la presentación y entrar ya de lleno el siguiente miércoles en la elaboración y en la verificación de nuestro primer modelo de procesos de contratación, que es la contratación de medicamentos, ¿no es cierto? Le cedo la palabra, colegas. Licenciado. Adelante. Yo tengo me han abierto una cuestionante muy grande cuando han hablado sobre el tema de que en una licitación amplia en una contratación amplia hasta una modalidad de licitación pública se puede firmar el tema de órdenes de compra por el plazo de entrega. ¿Qué pasaría con el DBC que se publica el modelo de contrato? Tendría que publicarse un modelo de orden. Ahora, el contrato no solo establece aspectos básicos de la contratación, sino aspectos básicos de la resolución en caso de incumplimiento. ¿Qué pasaría con esos temas? ¿No se estaría un poco descuidando la seguridad jurídica que tiene la institución que está contratando en caso de incumplimiento? Bueno, sí y no, ¿no? Efectivamente, la norma te permite adjudicar o formalizar un proceso de contratación al margen de la cuantía por el tiempo de entrega. O sea, es decir, sí puedes adjudicar un proceso de contratación al margen de la cuantía con una orden de compra. Ahora, ¿dónde tienes que establecer esto? En el documento base de contratación. Hay una sección en la cual tú publicas la convocatoria y ahí tú dices si es que el proceso de contratación se va a adjudicar con un contrato o con orden de compra. En el caso de que tú formalices el proceso de contratación con una orden de compra o definas de que se va a adjudicar con una orden de compra, ya no tiene ninguna necesidad publicar el contrato, ¿no es cierto? Entonces seguramente tendrás que retirar el contrato porque estás estableciendo en tu documento base de contratación de que el proceso se va a formalizar con una orden de compra. Ahora, efectivamente, como te decía también, no quita que o sea, esto lo define el RPA al final del día, ¿no? Entonces existen muchos RPAs que te dicen, no, mira, sabes que es un proceso de gran cuantía, son 800,000 bolivianos, entonces yo prefiero nomás que aunque me entregue, aunque la entrega sea inmediata, el servidor que voy a comprar lo tienen ya ahí para entrega inmediata, formalizaremos nomás el proceso de contratación con contrato. ¿No es cierto? Entonces, efectivamente, esto depende mucho de la característica y la seguridad que quiera darse el RPA o el responsable o el RPA dentro del proceso de contratación. Y como tú dices, efectivamente, un contrato le da mayor valor y mayor seguridad jurídica al proceso de contratación, ¿no? Gracias, Lisa. Licen, yo Adelante, tengo adelante. una pequeña duda. Si bien las diapositivas nos dicen, ¿no? La modalidad AMPE, que es, la que le decimos AMPE menor, solamente nos dice por cotización y no así por requerimiento de propuestas como la AMPE mayor. ¿Se podría utilizar en la AMPE menor por propuestas? Mira, básicamente es un término semántico, querida Gabriela, porque en ambos casos, en AMPE mayor o en AMPE menor, igual tú vas a hacer una convocatoria. ¿No? A ver, te voy a dar un ejemplo. Tú estás comprando material de escritorio y tu precio referencial son 150,000 bolivianos. Igual vas a tener que hacer tu convocatoria. La única diferencia, como te digo, es una diferencia semántica, ¿no? En el uno te dice, o se lo ha denominado por cotizaciones y en el otro por presentación de propuestas. Pero igual en este proceso de contratación de compra de material de escritorio, cuyo precio referencial son 150,000 bolivianos, igual se van a presentar varios proponentes. La diferencia es que tú vas a tener colgado ese proceso solamente 4 días en el SICOES.
¿no es cierto? En cambio, si el proceso de contratación fuera de 220.000 bolivianos, tienes que tenerlo publicado más tiempo, 8 días, ¿no es cierto? Esos plazos los vamos a ir viendo un poquitito más adelante en cada uno de los procesos de contratación, ¿no? Pero efectivamente es un tema netamente semántico el de definir estos dos procesos en cotizaciones y presentación de propuestas. Ok, Lisa, gracias. Bien, miren, yo les he dejado en la plataforma un videíto para que puedan verlo el día de mañana. La idea es de que justamente este video, que es un video de la Procuraduría, es el proceso en el cual la Procuraduría General del Estado ha formulado su programa anual de contrataciones 2020, ¿no? Entonces, la idea es de que ustedes vean este video y lo vayamos comentando en el foro. La idea es tratar de hacer lo más participativo posible nuestra participación en el foro, ¿no? Yo entiendo que todos ustedes trabajan, yo también estoy trabajando en este momento, pero la idea es de que en el rato libre le dediquemos un poquitito de tiempo a interactuar en el foro, que surjan algunas preguntas, algunas inquietudes, algunas verificaciones. Estoy seguro que todos ustedes mañana van a ir a revisar de entrada el PAC de sus entidades y cómo está haciendo el cumplimiento del PAC de sus entidades, ¿no? Entonces sería interesante ir comentando esto, ¿no? Con seguridad todos hemos tenido retrasos en nuestros procesos de contratación, los meses de la pandemia, cómo estamos encarando esto, etcétera, ¿no? Querida Flor, creo que tienes algo que comentar. Sí, licenciada. Bueno, en sí es una consulta, no sé si viene al caso. Adelante, Quería adelante. saber si alguien sabe si se puede hacer compras de activos o lo están haciendo, porque nos dijeron que no se podía hacer compras por este tema de la pandemia. Y yo tengo una compra actual que no se han aprobado el presupuesto, todo, pero no sé si continuarla porque lo hemos dejado ahí para la elaboración de contrato. Y como es hasta este mes nomás. ¿Qué activos específicamente? Es un cuadro, en sí son retratos, que está en nuestra institución como activo. ¿Dónde trabajas tú, Flor? En el Tribunal Supremo. Tribunal Supremo de Justicia, ya, a ver. Primero, efectivamente los cuadros, o sea, por las características que tienen, un mamani, claro, tienes que activarlo, porque el precio de ese cuadro no es igual que cualquier otro activo, ¿no? Seguramente va a costar más que muchos otros activos que tengas en tu entidad. Ahora, el tema de la pandemia, ahí lo que tú tienes que verificar es de que efectivamente no puedes vincular la compra del cuadro con la pandemia, o sea, no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Han habido algunas instituciones que han confundido de alguna manera la compra de, por ejemplo, las cámaras de desinfección, ¿no es cierto? Y han tratado de activar las cámaras de desinfección. Graso error, ¿por qué? Porque las cámaras de desinfección no es un activo, no es un activo. O sea, a un activo, el tratamiento que tú haces para la compra de un activo es muy diferente al tratamiento de la compra de un fungible, ¿no es cierto? Entonces, las entidades que han comprado las cámaras de desinfección como activos, o sea, han equivocado el procedimiento, porque efectivamente tú no vas a tener una depreciación de ese activo. ¿No es cierto? Ahora, fíjate, la pregunta específica que tú me haces del cuadro, eso tiene que estar establecido seguramente en tu programa anual de contrataciones. Es decir, no sé, tu unidad solicitante, ¿quién es tu unidad solicitante? ¿Quién va a comprar el cuadro? ¿Dónde está haciendo Relaciones Públicas está haciendo la solicitud del cuadro. Ah, ya, perfecto. Entonces, digamos, vamos a asumir que están comprando el cuadro de Simón Bolívar, ¿no? Porque tienen que ponerlo ahí en la entrada del Tribunal Supremo de Justicia para dar no sé, pues un espacio de mayor acceso a la justicia, no sé, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Entonces, seguramente este cuadro ha dicho Relaciones Públicas, no sé, lo tengo que comprar en julio, por decirte algo, al inicio del segundo semestre, porque inicia el año judicial, por decirte algo, ¿no es cierto? Entonces, el tema es, bueno, ¿por qué ha definido la unidad solicitante comprarlo en julio y no en septiembre, o no en diciembre, o no en enero? ¿Me entiendes? Ahora, ¿cuándo ha decidido comprar la unidad solicitante este cuadro?
hace tiempo ya, solamente que no había presupuesto, ese era nuestro inconveniente, y recién hace una semana han aprobado ese presupuesto para la compra del activo, pero como es hasta este mes nomás, para la cancelación todo, ahorita nuestro proceso está parado para la elaboración del contrato y no sabemos qué hacer porque no nos dicen tampoco de la dirección de la DAF que continuemos con el proceso del activo, estamos parados. Ya, fíjate, ¿sabes qué es lo que pasa, querida Flor? A ver, primero que todas las instituciones, o sea, cuando sale el instructivo de cierre, los instructivos de cierre de gestión de economía y finanzas, ahí te dice, generalmente el último trimestre, el último cuatrimestre de la gestión es un cuatrimestre en el cual ya no puedes comprar activos con cargo al presupuesto de la gestión en curso. Todas las entidades estamos restringidas de esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se supone que tu compra de activos, tú necesitas tus activos para el desarrollo de la gestión. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo compre un activo en diciembre, cuando ya estoy terminando la gestión, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que aquí hay que vincularlo muchísimo con lo que hablábamos hace un momento en la presentación respecto a la importancia que tiene la elaboración del programa anual de contrataciones, ¿no? Fíjate que otro de los inconvenientes es el tema de la existencia de presupuesto. O sea, ahorita no se podría hablar de que, ¿sabes qué? Estoy queriendo comprar el cuadro porque recién he conseguido el presupuesto. O sea, se supone que el presupuesto ya tendrías que haberlo tenido asignado con tu presupuesto en diciembre del año pasado. Y lo que debería haber hecho el Tribunal Supremo de Justicia en enero es decir, bueno, en mi presupuesto está, porque Relaciones Públicas ha dicho, yo para cumplir mis objetivos institucionales, la siguiente gestión, necesito comprar el cuadro de Simón Bolívar, ¿no es cierto? Entonces, y ese cuadro lo tengo que comprar además, lo tengo que tener ya aquí colgado en la entrada del tribunal en julio. Ah, perfecto. Entonces el proceso seguramente por el costo del cuadro lo habrás tenido que lanzar en junio y demás, ¿no? Entonces fíjate que ahí lo importante es el tema de cómo tú vas organizando y cómo tú vas subiendo además al SICOES tu planificación de todas las compras de bienes y servicios que desarrollas en la gestión, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde tenemos todos los inconvenientes de que tengo que estar modificando mi PAC, tengo que estar inscribiendo recién un proceso de contratación, no sé, pues en agosto, en septiembre, en diciembre, ¿no? Entonces ahí tú también te das cuenta de cuánto está improvisando la entidad correspondiente, ¿no es cierto? Si tú entras a una entidad y verificas que ha modificado su PAC 400 veces versus una entidad que no ha modificado mucho su PAC, tú dices, no, pues esta entidad que ha modificado menos su PAC ha planificado mejor y ha cumplido mejor esa su planificación. Ya, Lice, muchas gracias. Pero fíjate, querida Flor, no te limites por el tema de esta compra. Aquí quienes tienen que jugar un rol fundamental son los de Relaciones Públicas. Ellos son la unidad solicitante y claro, o sea, ustedes lo que tienes que hacer mañana mismo o en un ratito más es entrar a tu PAC, al PAC del Tribunal Supremo de Justicia y verifica para cuándo ha sido inscrita esta contratación. Y si tienes un desfase, ahí lo que tienes que hacer, o sea, un desfase en el sentido de que esta contratación haya estado programada, no sé, para abril, mayo, etcétera, vas a poder justificar con el tema de la pandemia, pero fíjate, ya estamos a septiembre. Por eso ya hemos, es un problema. Claro, entonces ya hemos vuelto, eso es lo que yo le digo a mi gente todo el tiempo, ¿no es cierto? A ver, o sea, la mayor parte de las instituciones hemos vuelto a trabajar ya formalmente en junio, ¿no es cierto? En junio ya hemos vuelto, entonces ya tienes junio, julio, agosto, 3 meses ya han pasado de que ya no tienes como pretexto el tema de la pandemia y bueno, tienen que resolver muchas cosas, ¿no? El tema es que lastimosamente hemos estado perdiendo todas las entidades públicas mucho tiempo en regularizar todo lo que hemos hecho de alguna manera, pudiendo o sin poder, en la pandemia, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Están buenas noches, una pregunta. Adelante, Giovanna. Saben, antes la unidad en la que estoy trabajando está presentando un proyecto de la exhibición de plata, pero a esta altura, al lanzar la convocatoria para el proyecto de la exhibición de plata ya es insostenible. Ahora, vamos a mandar una nota
a la unidad administrativa indicando de que ya no vamos a realizar la contratación programada de nuestro PAC. ¿Por qué? Porque ya no nos da los tiempos para la ejecución del mismo. ¿Es lo correcto? Es que, fíjate, eso depende. ¿Por qué razón? O sea, porque lo que te va a decir tu unidad administrativa es, y el presupuesto, ¿y qué van a hacer con el presupuesto? Lo que le interesa a la unidad administrativa es, por supuesto, es ejecutar presupuesto. Si es presupuestado, no sé, pues, si el presupuesto de tu entidad son 20 millones, 200 millones de bolivianos, la idea es que llegues a fin de año con una ejecución de por lo menos más del 90-95% de ejecución presupuestaria. Ahora, el hecho de que tú ya no desarrolles esa actividad tiene una implicancia muy importante. O sea, ¿por qué te digo que tiene una implicancia muy importante? Porque se supone, o sea, lo que tú no puedes hacer es sacar actividades que están vinculadas con presupuesto. ¿A qué me refiero? A que cuando tú elaboras tu programa operativo anual, tú estás diciendo, yo la siguiente gestión 2021, 2020 mejor dicho, voy a hacer A, B, C, D, y dentro de eso está este programa de plata que tú me dices, ¿no es cierto? Entonces tú no puedes decir, no, ahora yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque ese programa de plata está vinculado al pago de tu sueldo, al pago del sueldo de tus colegas, está vinculado a los escritorios, a todo lo que estás utilizando en la entidad. Entonces no puedes no hacerlo. ¿Por qué? Porque efectivamente eso sí está establecido en la norma, en el sistema de programación de operaciones. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? No, mira, porque ha habido pandemia, resulta que ahora no voy a hacer, tenía que hacer esta actividad, tenía que hacer el enlocetado de esta calle, o tendría que hacer este programa de plata y demás, y ahora no lo voy a hacer porque no me va a alcanzar el tiempo. O sea, ahí eso puede ser muy complicado, ¿no? Tendrían que analizarlo realmente bien, para de alguna manera reformularlo, ¿no? Y decir de repente, ahora tendría que contratar una consultora, tendré que contratar al doble de gente, pero lo que necesitas tener es el objetivo, es el resultado cumplido. Porque si no, ¿qué vas a informar cuando estés haciendo tu evaluación del tercer trimestre? Eso es lo peor, que nosotros recién hemos ingresado y la persona que estaba encargada debía hacer la contratación en marzo. Y lo ha dejado así, y ahora recién están poniendo las carpetas para iniciar las contrataciones. Y hay algunas, en ese caso la más fuerte es la de la exhibición de plata, que es, como digo, gracias por la sugerencia, vamos a tener que ajustar tiempos, o ajustar equipos, o contratar una consultoría. Claro, tienes necesariamente que ajustar tiempos, porque lo importante, o sea, mira, como les he dicho, ¿no? El tema, tenemos que tener muchísimo más cuidado ahora. ¿Por qué razón? Porque encima de que hemos estado en una etapa de administración transitoria, ha venido el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, ojo, ¿no? O sea, la pandemia en ningún momento, o si no, en todo caso, tienes que ajustar de una vez el tema de tu POA y decía, no voy a cumplir esta actividad, voy a liberar este presupuesto y listo, ¿no es cierto? Pero cuanto antes mejor, porque como te digo, claro, la pandemia ha sido abril y mayo, ahí puedes justificar, pero después ya todo de alguna manera ha vuelto a cierta y relativa normalidad, ¿no es cierto? Ya, Alicia, gracias. Perfecto, Demanda. Bueno, colegas, vamos a quedar aquí entonces, vean el videito mañana y por favor comentaremos en el chat del curso, en la plataforma.